Radio Pasión US te da la bienvenida a Maitri, el arte del bien amarse. Autoconocimiento y desarrollo del ser con Gina Navarrete. Te acompaño de corazón a corazón. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Gina Navarrete desde la Ciudad de México hasta el lugar y tiempo en el que te encuentres. Y te saludo de corazón a corazón, acompañándote en esta transmisión de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y estamos en Maitri, el arte del bien amarse. Espero que te encuentres muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los destructores en la comunicación. Destructores tanto en la parte cuando nosotros nos tratamos de comunicar con alguien o tratamos de hablar con alguien, qué es lo que hacemos para que esa comunicación no funcione, y también por el lado de los destructores cuando nos están escuchando y tenemos ciertas reacciones o respuestas de las otras personas o de la otra persona con la que estamos hablando, y vemos cómo esa comunicación se interrumpe, entonces se corta. Vendrían siendo esta parte de los destructores de la comunicación. Y para empezar con ello, bueno, eso ya va a ser así como que una parte del resumen de todo lo que les voy a dar. Pero podríamos empezar un poquito con la cuestión del diálogo, tanto el diálogo externo como el diálogo interno. Para poder tener un buen diálogo externo, es decir, para comunicarnos con los demás, es importante que nuestro diálogo interno sea claro y sepamos qué es lo que queremos transmitir y cuál es la respuesta que estamos buscando también. Para lo cual podemos ver que ya dentro de lo que viene siendo un diálogo interno, hay tres conceptos que apuntan muy bien a ver cómo es ese diálogo interno, ¿no? Es el concepto de confrontar, el concepto de afrontar y el concepto de enfrentar. Para confrontar, por ejemplo, es cotejar una cosa con la otra, ¿sí? Es parecer una cosa, o sea, convenir o que una cosa se parezca a la otra. Estamos confrontando cuando confrontamos. Cuando afrontamos es poner una cosa enfrente a la otra, pero también es resolviendo algo, es poniéndole cara. Y cuando enfrentamos, esto es hacer frente a algo o alguien y es ser efecto o reacción de algo. Entonces, para entendernos, hay que ver que podemos confrontar y podemos afrontar. Sin embargo, en el momento en el que estamos enfrentando o empezamos a enfrentar por no estar de acuerdo o por no escuchar, en ese momento ya estamos reaccionando a algo y no respondiendo, y es una parte en donde nuestra comunicación se va destruyendo o interrumpiendo. Recordemos que el diálogo es la capacidad de comunicar haciéndolo con continuidad y fluidez, y para lo cual tenemos el transmisor, tenemos la intención, y ya les había comentado también que tenemos lo que viene siendo el duplicar o el acuse de recibo, para en una cuarta etapa llegar a empatizar o lograr esta comunicación. ¿Ok? Entonces, en la transmisión lo que debemos hacer es originar la información u originar lo que queremos comunicar. ¿A dónde? Hacia un receptor o varios receptores. En el diálogo interno es hacia nosotros mismos, que es también lo que nos estamos diciendo. Recuerden, como les dije en un principio, hay que comenzar con el diálogo interno, y practicando nuestro diálogo interno podemos comenzar a ver el comunicarnos empáticamente, el comunicarnos
con fluidez, el comunicarnos o el comunicar realmente lo que queremos hacia otra u otras personas. Entonces, buscamos que en el transmisor vamos a tener la originación de lo que vamos a comunicar y eso lo va a recibir un receptor. Luego tenemos la intención de qué es lo que vamos a comunicar, siendo la causa de la acción que vayamos a producir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra intención? Captar la atención de la persona o personas a las que vayamos a comunicar algo. Y al captar la atención vamos a generar un efecto en esa persona y tratar de no generar una reacción, porque al generar una reacción, he ahí que estamos destruyendo la comunicación o no se está dando la comunicación. La siguiente cosa que podemos ver la siguiente causa que podemos ver es si estamos comunicando realmente, la persona o personas nos van a duplicar lo que les estamos diciendo o van a tener un acuse de recibo. Esto es el hacernos caso, el voltear a vernos, el escucharnos. Esa es la duplicidad y ese es el acuse de recibo. Y ahí podemos ver que el diálogo se está produciendo. Porque cuando entran los destructores de la comunicación, como vamos a ver más adelante cuáles son, es simple y sencillamente no hay una respuesta. Y finalmente vamos a ver lo que viene siendo ya el empatizar, cuando logramos esa comunicación y que no haya ningún destructor que se vaya a poner en el camino. ¿De acuerdo? Y lo que hay que observar en esto es que cuando hay destructores, nunca se llega al paso de empatizar, nunca se llega al proceso de la comunicación completo. Por eso es tan importante conocer cuáles son estos destructores de la comunicación. Los destructores se proyectan desde nuestra mente pensante, desde nuestro ego. Hay que ver que cuando estamos en la mente pensante, esto es, cuando estamos viendo cómo vamos a reaccionar, no a responder, sino a reaccionar cuando se nos está diciendo algo, cuando no estamos escuchando realmente a las personas o a la persona porque estamos pensando en qué vamos a responderles, o cuando simple y sencillamente ignoramos estos son algunos de los destructores. Esto todo se da siempre desde la mente pensante y desde nuestro ego. La mente pensante y el ego no pueden confrontar ni duplicar nada, dado que no poseen entendimiento, siendo solo un estímulo, una acción o una reacción desde lo que nos llega desde afuera y que estará siempre enfrentando lo que recibamos. También para que se entienda qué es duplicar. Cuando duplicamos una comunicación es que estamos reproduciendo exactamente lo que estamos recibiendo. Aunque de momento no lo comprendamos, pero sí estamos reproduciendo esa información que estamos recibiendo o la persona está reproduciendo la información que le estamos dando. Los destructores de la comunicación son variados, son 16 en total. Pero antes de que se los mencione, hay que aclarar que el proceso de la comunicación se puede interrumpir cuando el receptor no nos duplica o no nos da acuse de recibo de lo que estamos diciendo. Y también en nosotros se va a producir una sensación de vacío o algo de confusión cuando estamos viendo que no estamos transmitiendo bien o no nos están entendiendo bien el mensaje que queremos dar. Esto quiere decir que nuestra comunicación se está interrumpiendo. En los destructores de la comunicación siempre hay una causa, luego hay una sensación y hay un síntoma detectables. Esto quiere decir que cuando comunicamos hay una causa, si por ejemplo en la interrupción no nos duplican o nos acusan el recibo por parte del receptor, tenemos una sensación experimentada de vacío. Y aparte tenemos un síntoma detectable que es confusión. Esa confusión se genera en nosotros. Y así es en cada paso de los destructores de la comunicación.
que se los voy a ir señalando uno por uno. Después de la interrupción, llegan los destructores que destrozan la posibilidad de que el diálogo se dé. Estos concretamente son 3. Son el corte, la saturación y el dolor. Dentro de lo que es el dolor, vamos a experimentar casi siempre, y este es el destructor de la comunicación que más se experimenta, se puede decir que en un 80%, se le llama RAE. RAE, ¿por qué? Porque interviene el reproche, la acusación y la exigencia. Entonces, cuando nos refiramos al dolor, nos vamos a referir a eso, al reproche, a la acusación o a la exigencia, que alguna de estas partes se dé. Y ahí también viene lo que se produce en el corte de la comunicación. En el corte podemos llegar inclusive hasta el acuse de recibo. Sin embargo, es inviable el diálogo porque se produce en la persona que transmite una sensación de rechazo. Y el síntoma que viene siendo de indiferencia y abandono se produce en el receptor del proceso. Esto es en el destructor del corte, que llamamos el corte de la comunicación. Y esto lo podemos observar como ejemplo hagan de cuenta que ustedes le están hablando a alguien, a una persona o a varias personas, y lo que ustedes están recibiendo, este corte generalmente se da de persona a persona, con una sola persona. Entonces ustedes le hablan o le dicen, transmiten algo, por ejemplo, en este caso, a su hijo, ¿no? Le quieren decir algo y ustedes lo único que van a ver es que su hijo los voltea a ver y no les dice nada y se voltea. O sea, es total indiferencia, no llega a más. El hecho de voltearlos a ver, ustedes se dan cuenta que sí, están transmitiendo algo, él lo está duplicando o lo está acusando porque los voltea a ver, pero en último de los casos da la vuelta y les rechaza. Entonces, en ese momento se da el corte de la comunicación. Pasando a la segunda, que es la saturación, aquí vemos que esta saturación solamente llega cuando uno transmite una información o quiere dar una información, llega al receptor, sin embargo, la intención de lo que queremos comunicar, sin embargo, hasta ahí se interrumpe. Ya no se puede hacer otra cosa más para continuar con la comunicación. Esto se refiere a la saturación. ¿Y qué quiere decir? Generalmente son las personas que hablan mucho, que empiezan a platicar algo y que empiezan a decir y más y se van por la tangente y luego hablan de otra cosa, pero están hable y hable y hable. Entonces llega un momento en que el receptor está escuchando, pero se evade. No rechaza la comunicación, no se hace a un lado, no se muestra indiferente, simplemente se evade porque se siente demasiado saturado precisamente de la comunicación que se le está enviando. En este corte de comunicación se ve, en este destructor de comunicación, se ve que aquí lo único que quiere el transmisor o la persona que está dando el mensaje es que se le escuche. Y para un receptor se le hace insufrible y no puede hacer otra cosa más que pues estar escuchando, pero en su mente y en su recepción se corta la comunicación, porque está saturado. Y el último de estos 3, que es el peor de todos, siempre va a llegar mediante la comparativa, la acusación y la interrogativa sin piedad. O sea, es una acción muy hostil, muy directa y muy sutil de la comunicación. Y lo que produce siempre en el receptor, en la persona que está recibiendo esa comunicación, es la sensación de culpabilidad. Y el síntoma evidente que hay en el transmisor de esta comunicación es la hostilidad, ya sea directa o ya sea sutil. Y siempre lleva implícito el RAE, lo que les decía, el reproche, la acusación y la exigencia. Este es el destructor que más se puede evidenciar en las relaciones humanas.
Hablando del ejemplo anterior del hijo, aquí también es como si a este mismo hijo que no sé, que fue indiferente en determinado momento, llegamos y le decimos, ¿te fijas que tu hermano siempre hace las cosas cuando yo le digo y que tú nunca me haces caso? Este es un destructor de comunicación total de RAE, que va implícito, por ejemplo, aquí la comparativa y también la acusación y estamos también utilizando la interrogativa sin piedad. ¿Sí? Lo comparamos con el hermano, lo acusamos de que no hace las cosas y aparte te estás fijando como siempre es así y tú no haces esto, o sea, la interrogativa hostil, ¿no? Este destructor también lo utilizamos mucho cuando nadie nos pide nuestra opinión y damos una opinión. Esto lleva implícito un reproche, aunque sea muy sutil, pero el dar nuestra opinión sin que nos la pidan lleva implícito este destructor de la comunicación. El nivel de energía y tono vital de estos 3 destructores de la comunicación es muy bajo y les voy a decir cómo es la sensación en cada uno de ellos y el síntoma detectable, ¿ok? Entonces, cuando se da el corte, se experimenta una sensación de rechazo en el transmisor. Y el síntoma detectable es de abandono en el receptor. Cuando se da la saturación, la sensación experimentada es de aislamiento en el receptor y el síntoma detectable es de egoísmo en el transmisor. Recuerdan que les dije, ¿no? Es cuando el transmisor está hablando y no le importa si el receptor lo está escuchando o le interesa lo que le está diciendo, ¿no? Y ya en el tercero, lo que es dolor o RAE, la sensación experimentada es de culpabilidad en el receptor, es lo que siente el receptor, y el transmisor demuestra hostilidad, es un síntoma detectable. La hostilidad en el transmisor. Vamos a ver las particularidades de otros destructores que hacen inviable el diálogo, pero definitivamente estos 3 que les acabo de mencionar destrozan totalmente el diálogo y es imposible de recuperar. Estos destructores que a continuación les voy a definir, tienen unas particularidades que vician el diálogo y lo hacen como tormentoso e inviable. Sin embargo, puede recuperarse la comunicación, no como en estos 3 primeros, que definitivamente ya no se puede recuperar. Entonces, estos siguientes destructores de la comunicación son el desvío, la tangencialidad, la inversión, el frenado, la dilatación, el adorno, ignorar, aplastar, interferir, evadir, parar y apuntalar. Y aquí vamos a incluir también lo que es la interrupción, que ya habíamos hablado en un principio de él. Y vamos a verlos individualmente. El desvío, por ejemplo, lo produce el receptor y esto no tiene que ver, puede parecer un corte, pero no es igual. Es como cuando nos interrumpen, cuando estamos preguntando algo y de repente el receptor nos interrumpe. Un ejemplo es, yo le puedo estar diciendo a alguien, oye, es que fíjate que tuve un percance la semana pasada y el receptor lo que me dice es, oye, ¿te fijaste? El clima está haciendo un frío, bueno, totalmente, notas el frío que está haciendo, entonces ese es un desvío de la comunicación que nada tiene que ver con lo que yo le estoy hablando. Y ahí la sensación que me queda es de que me agoto, me canso, de que no me está poniendo atención, de que no le interesa lo que le estoy platicando y eso es un desvío de la comunicación. En este caso, por ejemplo, el receptor no está atento a lo que recibe, sino que solo le interesa, solamente está atento a lo que le interesa en cada instante, entonces va desviando la comunicación hacia lo que son sus puntos de interés sin estar en lo más mínimo interesado en lo que se le está diciendo. La tangencialidad, por su parte, consiste en
en salirse o en irse por las ramas, ¿no? En no responder directamente a lo que se está solicitando o a marear la respuesta, ¿no? Llevando la conversación a otra parte o a ninguna parte, y el receptor se desespera porque no puede llevar, más bien el receptor lleva la conversación a donde quiere también, y el transmisor no entiende y no puede continuar con la comunicación como la inició. La tangencialidad la usa en general quienes quieren evitar la responsabilidad o no quieren asumir las consecuencias, o simplemente como una excusa y se está a la defensiva, ¿no? O se está a la defensiva. En este destructor de la comunicación, el receptor no te da un sí o un no a preguntas sencillas, porque generalmente son preguntas sencillas de sí o no. Por ejemplo, hoy es martes, pues sí o no, ¿verdad? Y en lugar de eso, marea la cuestión indefinidamente sin implicarse en la respuesta. La inversión, que sería el siguiente destructor de la comunicación, es muy parecido también a la tangencialidad, pero la inversión se da cuando el receptor no responde también sí o no a la cuestión originada, sino que responde con una pregunta. Siempre responden con una pregunta. Sí, ¿y tú? O con la pregunta, hoy es martes, en lugar de decir sí o no. ¿Será hoy martes? ¿No era lunes? O sea, esa es la parte de lo que es la inversión. Siempre responder con una pregunta. Aquí en este destructor se da la sensación de impotencia en el transmisor, porque nunca consigue una respuesta a lo que se le pregunta, sino un ataque, ¿no? Y el síntoma en el receptor es de estar a la defensiva, pues todo se lo está tomando como un ataque. También la inversión se puede observar que se usa del desprecio, de la fanfarronería, del desdén, ¿no? Cuando una persona desprecia o está generando un desdén hacia los demás, utiliza mucho lo que es la inversión en la comunicación. El siguiente destructor es el frenar, y el frenar, así como los otros anteriores, los produce el receptor de la transmisión o los receptores de la transmisión. Y esto es cuando, por ejemplo, alguien está exponiendo algo y de repente una persona que está escuchando le hace alguna pregunta y trata de continuar exponiendo, y la persona le hace otra pregunta y no lo deja seguir haciéndole preguntas constantemente a lo que está transmitiendo. Y esto sucede también, por ejemplo, cuando han estado en reuniones donde una persona está platicando algo y no falta alguien diga un chiste o corta la transmisión porque no la corta, en este caso la frena, porque estamos en la de frenado, porque empieza a hacer chistes de lo que la persona está diciendo o la empieza a hacer preguntas interrumpiéndola constantemente. Con esto lo único que se pretende es captar la atención y ser el centro de atención. Este es el síntoma del frenado, principalmente. Continuamos con lo que viene siendo el adorno. El adorno es otro destructor de la comunicación, y este se puede confundir un poco con la saturación, porque el adorno, por ejemplo, lo realiza mucho lo que viene siendo el receptor. El receptor frena al transmisor y empieza a dar detalles y lo carga de otros detalles y vuelve una exposición lenta, va dando una exposición lenta y se va desviando continuamente del hilo inicial que comenzó el transmisor. Y esto es lo que viene siendo el adorno. Por eso con la saturación, que es las personas que hablan mucho, se confunde fácilmente. Otro destructor que también se puede confundir con la saturación es el dilatar o la dilatación, que es el siguiente destructor. Esto se puede confundir porque quien dilata se pone a hablar y no para, y va enlazando un tema y otro y no sabe parar. Entonces el transmisor, por ejemplo, la persona que empezó la comunicación, no puede seguir hablando porque la otra persona lo está dilatando, ¿no? Y tanto el adorno como la dilatación se pueden observar con más frecuencia en personas que pasan mucho tiempo solas, y cuando contactan con alguien, pues tratan de platicarles todo lo que han pasado desde la última vez que se contactaron, ¿no? Inclusive estos tres, saturación, adorno y dilatación, se dieron muchísimo ahora en la pandemia, porque hubo muchas personas que se quedaron solas, que ni siquiera tenían la compañía de alguna otra persona,
sobre todo los adultos mayores, y por esto también se da mucho en los adultos mayores, que empiezan a platicar y platicar y platicar y adornan y saturan y dilatan la conversación con tal de poder expresarse y que les dejen hablar. Entonces interrumpen y cortan toda la comunicación. Te recuerdo que estamos en Maitri, el arte del bien amarse, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y yo soy Gina Navarrete, que te acompaño de corazón a corazón. Continuemos con los destructores de la comunicación. El siguiente destructor es también un destructor muy actual, como viene siendo el ignorar. El ignorar es que cuando alguien nos está hablando o nosotros estamos hablándole a alguien, nos vemos ignorados si no nos están poniendo atención, sino, por ejemplo, mirando a otros lados, o algo muy típico actualmente de estar pendientes de su celular o estar jugando o mandando mensajes mientras nosotros estamos hablando, y eso es bastante incómodo, ¿no? Entonces refleja muy poco interés en lo que se está diciendo, y como transmisores o como cuando estamos comunicando algo nos sentimos abandonados, nos sentimos rechazados, ¿no? Porque pues como que no nos están tampoco, aparte de todo eso, no nos dan respuesta. Y también esta parte del ignorar se puede interpretar como un corte, pero no es un corte como tal, porque si se fijan no es que se den la vuelta y se vayan, sino que o que no respondan nada. Aquí simple y sencillamente reflejan poco interés, y este tipo de destructor de la comunicación sí se puede volver a tomar si se le dice al receptor: oye, te pido por favor que me hagas caso, en lugar de estar viendo tu teléfono, o a quién estás viendo, o no te interesa lo que te estoy diciendo. Pero aquí en este caso sí se puede recuperar esa conversación, esa comunicación. Otro destructor de la comunicación es aplastar. Aplastar se oye fuerte, ¿verdad? Y este se da más seguido, por ejemplo, cuando participan más personas, cuando se está en una comunicación con varias personas, ¿no? Y es cuando una persona, por ejemplo, está hablando, está diciendo algo, y de repente llega otra, pero lo interrumpe en un tono más fuerte. Es como decir, es que fíjense que estaba viendo el otro día, que pasé con unos amigos, que iba, y el otro con un tono de: oye, ¿y qué pasó? ¿Pero por qué? Y se adelanta la comunicación, pero eso en un tono más fuerte. Entonces esta forma de comunicación, de destructor de comunicación, es aplastar al que está haciendo la transmisión de la comunicación. Es obvio que este destructor también se puede dar cuando nadie escucha, cuando hay un debate o una discusión y donde uno habla y el otro habla y alguien habla más fuerte que el otro. Entonces es cuando se usa mucho este destructor, y quien lo usa generalmente lo que necesita es callar a la otra persona o aplastar a las otras personas, ¿no? Aquí la persona que es aplastada, como mínimo, se queda bastante incómoda, ¿no? Pero realmente genera una molestia muy fuerte. Interferir, que es el siguiente destructor de la comunicación, es cuando, por ejemplo, el receptor, ante una pregunta realizada por el emisor, no deja concluir a este emisor con continuas preguntas. Aquí la diferencia, por ejemplo, que viene siendo con el desvío, es que aquí sí se mantiene la misma línea de comunicación, o sea, sobre lo que se estaba hablando se sigue hablando. Sin embargo, hay continuas interrupciones también con preguntas, aunque sea la misma línea. Y por eso este destructor no pretende que se llegue al final de lo que se está relatando lo antes posible, porque existen continuas interferencias que le venimos llamando, ¿no? Aquí el emisor padece una molestia y el receptor se evidencia totalmente impaciente, ¿no? El evadir o la evasión es el siguiente destructor de la comunicación. Y aquí, por ejemplo, el receptor, ante una pregunta u observación del transmisor, se puede sentir cuestionado, aunque no se le está cuestionando nada en realidad, ¿no? Entonces, aquí el receptor no responde directamente a lo que se le está solicitando, sino que emite continuas justificaciones.
Aquí todo lo ha de justificar, aunque al mismo tiempo se está excusando, pero es más que una justificación lo que se observa ante esto, ¿no? Entonces, el transmisor, la persona que está haciendo, que está dando la información o la comunicación, se cansa con la continuada justificación de lo que presenta el receptor. Aquí como ejemplo puede ser que puedes decirle a alguien, oye, observo que últimamente has llegado tarde a trabajar, por ejemplo, ¿no? Y aquí en lugar de responderte directamente, empieza con las justificaciones. Ay, sí, es que ha habido mucho tráfico, es que en mi casa no me dejaban salir, es que el perro se puso enfermo, etcétera, etcétera. Miles de justificaciones, pero nunca afronta la respuesta directamente. Y esta es una forma de destruir la comunicación. Un destructor más es parar. Parar puede confundirse con frenar, pero aquí es cuando el transmisor, por ejemplo, está iniciando una conversación y entonces antes de que vaya a iniciar plenamente la conversación, hay alguien, ya sea el receptor o varios receptores, si es que hay varias personas, no lo dejan iniciar, proponiendo cualquier otro dato que tenga o no relación con lo que quería estar diciendo el transmisor, ¿no? Normalmente el receptor no lo realiza una sola vez, sino que lo hace varias veces consecutivas. Y aquí lo que viene siendo es que el transmisor experimenta una molestia y el receptor quiere captar la atención. Además de que molesta al transmisor de forma pues disfrazada por lo general. Y como último destructor de la comunicación tenemos el apuntalar, que es cuando el receptor, a lo que diga el transmisor, hace un comentario de modo que quiera matizar, corregir, enmendar o puntualizar, aunque muchas veces lo que busca es ridiculizar al que está hablando, y es cuando éste experimenta una molestia, ¿no? Entonces, generalmente el apuntalar es si estoy yo haciendo una comunicación o una transmisión y alguien normalmente está reforzando lo que yo digo, o al contrario, dice, no, eso no es cierto, porque yo me acuerdo que yo hice esta otra cosa y demás. Entonces, está apuntalando, pero con una forma de poner en evidencia al transmisor o de ridiculizar al transmisor. Eso es lo que significa apuntalar. Con esto vemos que estos 12 destructores, la desviación, la tangencialidad, la inversión, el frenar, el adornar, el dilatar, el ignorar, aplastar, interferir, evadir, parar y apuntalar, en principio no destruyen el diálogo, generalmente como lo hacen los primeros 3 que les mencioné, pero lo pueden llevar a ser totalmente insostenible y aburrido. Y al final, si se consigue tanto aburrimiento o tanta impotencia o cansancio, sí se puede llegar a destruir el diálogo. Generalmente no se llega a destruir totalmente, como con los primeros 3 que les mencioné, que vienen siendo el corte, la saturación y el dolor o RAE, que viene también siendo el RAE, pero sí lo hacen bastante insostenible y aburrido este diálogo, ¿no? Y por ejemplo, mucha desviación, inversión y tangencialidad sí se pueden considerar un corte en la comunicación. No sería un corte de tono bajo, sino que se corta la relación de tanto experimentar estos 2 destructores, ¿no? La inversión suele acabar en comunicación dolorosa, por ejemplo en el RAE, en el reproche, la acusación y la exigencia, porque todo se da al mismo tiempo, inclusive tanto el reproche, la acusación y la exigencia se están dando al mismo tiempo. Y mientras que aplastar puede terminar en un corte si llega en un tono de oposición directo y visceral, como suele suceder. El aplicar cualquiera de estos 12 destructores de la comunicación con el tiempo evitan que haya una relación cuerda, asertiva o constructiva. Y pues debemos recordar también que ninguno de estos destructores está concluyendo en una empatía con el proceso de la comunicación. Por tanto, pues no existe ni aceptación ni empatía y no se produce un proceso de comunicación completo.
Y ya visto esquemáticamente, el resumen de los destructores quedaría como les voy a señalar a continuación. En el destructor de desvío, la sensación experimentada es cansancio en el transmisor y el síntoma detectable es interés propio en el receptor. En la tangencialidad, la sensación experimentada es aburrimiento en el transmisor y el síntoma detectable es la excusa en el receptor. En la inversión, la sensación experimentada es impotencia en el transmisor y el síntoma detectable es estar a la defensiva en el receptor. En el frenar, la sensación experimentada es molestia en el transmisor y el síntoma detectable es captar la atención en el receptor. En el adorno, la sensación experimentada es pesadez en el transmisor y el síntoma detectable es captar la atención en el receptor. En el dilatar, la sensación experimentada es pesadez en el transmisor y el síntoma detectable es captar la atención en el receptor. En el ignorar, la sensación experimentada es abandono en el transmisor y el síntoma detectable es captar la atención en el receptor. En el ignorar estábamos, ¿verdad? Es interés propio en el receptor, perdón. En aplastar, la sensación experimentada es molestia en el transmisor y el síntoma detectable es interés propio en el receptor. En el interferir, la sensación experimentada es molestia, igualmente, en el transmisor y el síntoma detectable es impaciencia en el receptor. Es cuando la gente es bastante impaciente y siempre está interfiriendo la comunicación. En el evadir, la sensación experimentada es molestia en el transmisor y el síntoma detectable es la excusa en el receptor. En parar, la sensación experimentada es molestia en el transmisor y el síntoma detectable es captar la atención en el receptor. Y finalmente, en apuntalar, la sensación experimentada es molestia en el transmisor y el síntoma detectable es captar la atención en el receptor. Y generalmente, si ustedes se ponen a ver en las comunicaciones en general, cuando estamos ya sea en grupos o platicando con alguna u otra persona, la mayor parte de los receptores o de quienes nos están escuchando o cuando nosotros escuchamos inclusive, lo que tratamos de hacer es captar la atención o nos ponemos o estamos escuchando y estamos pensando en lo que a nosotros nos pasa cuando suele darse la situación que nos esté comentando el transmisor, ¿no? Siempre estamos pensando de una forma egoísta, generalmente, en nosotros y precisamente por eso se da con mucha frecuencia el RAE. ¿Se acuerdan? El rechazo, la acusación y la explicación, ¿no? Entonces, aquí lo que es recomendable es empezar, como les decía en un principio, con el diálogo interno y posteriormente poder ver cómo estamos manejando nuestro diálogo externo. Estos destructores de la comunicación corresponden totalmente al diálogo externo. Están relacionados con el diálogo externo y así los podemos comprender, entender. Al entenderlos, al ir viéndolos, al ir observándolos, ya sea cuando estemos platicando con alguna sola persona o cuando estemos en grupos, podemos ir viendo cuántos de estos destructores se dan y cuántos de estos destructores utilizamos nosotros en cada momento.
Y para lo cual es muy importante que nos estemos observando qué es lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos y si dejamos o no hablar o responder a nuestro interlocutor o a nuestros interlocutores. Por consiguiente, tras lo expuesto y para poder comprender el diálogo interno, pues ya vimos que, como se ha demostrado, que hay que comprender el diálogo externo. Y pasamos a comprobar en qué consiste el diálogo interno específicamente. Podríamos decir que el transmisor es la conciencia y el receptor es el cuerpo. Aquí, para lograr la comunicación en nuestro diálogo interno, tenemos que pasar de la conciencia, que es el transmisor de nuestra conciencia, al cuerpo, que viene siendo el receptor, sin que interfiera la mente. La mente vendría siendo lo que viene siendo la mente pensante o el ego. Entonces aquí vamos a tratar de sostener un diálogo directamente de la conciencia a nuestro cuerpo. La conciencia en este caso también la podemos nombrar como nuestra alma, como desde el alma, desde nuestra alma hacia nuestro cuerpo. Por tanto, tenemos que aquí lo que viene siendo la conciencia o el alma, que es el transmisor, tiene la intención de captar la atención del receptor, que viene siendo el cuerpo. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Esto lo podemos hacer a través del ejercicio de la contemplación, produciendo un efecto desde nuestra conciencia hacia nuestro cuerpo. En esta contemplación hay que tener claro que no podemos permitir que pase o intervenga por medio de la mente pensante o el ego, porque eso enturbia o eclipsa nuestra comunicación alma-cuerpo. Hay que entender y tener muy claro que la mente pensante y el ego, al no tener entendimiento, nunca duplican una comunicación, solo son acción y reacción, por lo que solo les llegan cuestiones externas, y es por eso que los debemos dejar a un lado cuando queramos tener una comunicación desde nuestra conciencia, que es quien confronta y afronta hacia nuestro cuerpo, sin que pase por la mente, que es quien enfrenta esa comunicación. De lo que se trata realmente es de tener un esquema en el que la conciencia y el alma originen una transmisión hacia nuestro cuerpo que pueda confrontarlo, que pueda afrontarlo y produciendo un efecto positivo. Sin embargo, cuando la conciencia o el alma envía una originación al cuerpo que éste no puede confrontar a nivel de la conciencia, debido a que a nivel mental se ha tropezado o ha originado algo que hemos vivido anteriormente, un pasado o un pensamiento que puede ser también una amenaza o un peligro, que así lo está viviendo la mente pensante. Entonces aquí se corta el proceso, introduciendo precisamente este destructor de la comunicación. Es decir, cuando de la conciencia pasamos a la mente y finalmente al cuerpo, se produce un destructor de la comunicación. Sin embargo, si de la conciencia pasamos directamente hacia el cuerpo, evitando la mente pensando, evitando ese tipo de sentimientos o sensaciones pasadas que hemos experimentado, es cuando podemos tener una contemplación clara y real. Así, cuando la mente pensante produce un corte en la comunicación interna, repercute en una reacción negativa que se somatiza en el cuerpo,
que es perceptible desde el mundo físico y que además produce sentimiento interno. Ahí cuando vienen las enfermedades, precisamente. Aquí, por tanto, la voluntad, la libertad y el entendimiento son cortadas, o más bien eclipsadas momentáneamente. Y es ahí cuando no tenemos desde nuestra conciencia y desde nuestra alma una comunicación o un diálogo claro con nuestro cuerpo. Y veamos, por ejemplo, aquí lo que vienen, cómo se introducen estos destructores de la comunicación interna. Por ejemplo, si alguien te corta, lo hace desde su mente pensante y su ego, con una reacción negativa y con un enfrentamiento. Si alguien te satura, también lo hace desde su mente pensante ego con una reacción negativa y con un enfrentamiento. Si alguien transmite con dolor, o sea, con el RAE, lo hace desde su mente pensante ego con una reacción negativa y con un enfrentamiento. Y si alguien produce cualquier otro destructor de la comunicación, se hace desde la mente pensante y el ego, sin empatizar, sin entendimiento y sin duplicación. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que no hay aceptación. Entonces, cuando estos tres destructores concretos, que vienen siendo los primeros que les dije, el corte, la saturación y el RAE o dolor, cuando estos se dan, podemos concluir que la persona está cuando menos inconsciente desde lo que se está produciendo desde sí mismo, desde su conciencia. Y su energía y su nivel de vida han sido eclipsadas por un proceso mental reactivo, que es cuando interviene la mente pensante y el ego. Y aquí se desencadena una reacción negativa y generalmente desmedida que imposibilita cualquier comunicación. Y en este caso es cuando empiezan las cuestiones de somatización, las enfermedades o los traumas que vamos adquiriendo internamente. Resumiendo, en nuestro diálogo interno, quien realmente puede confrontar es la conciencia y es a través de nuestra alma. Y si se pueden confrontar los destructores de la comunicación, también se pueden afrontar y manejar lo que sucede con la originación sin que la mente pensante y el ego lo enfrente con una reacción. Y aquí es muy importante porque podemos, como dicen, confrontarlos primero desde la conciencia, afrontarlos desde nuestra manera de manejar y nuestro entendimiento, y solo podemos confrontar desde la conciencia y luego afrontarlo, porque ahí es donde radica realmente el entendimiento, ¿no? Y si enfrentamos algo es porque ese algo está en la mente pensante y en el ego, y se asimila como amenazante o como peligroso. Entonces, para que un proceso o un diálogo tanto interno como externo se den, pues tenemos que estar conscientes. Es simple y sencillamente conectarnos con nuestra alma, tener conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, de lo que queremos transmitir a otras personas o a otra persona y cómo queremos realmente comunicar, para no generar ninguna reacción ni ninguno de los destructores de la comunicación. Esperemos que esto haya quedado claro y cualquier cosa, pues yo estoy a sus órdenes. Recuerden que soy Gina Navarrete y te acompaño de corazón a corazón. Estamos en Maitri, el arte del bien amarse, y transmitimos en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Muchas gracias y hasta la próxima.